El nombre de Alvise Pérez ha captado la atención en los principales medios de comunicación y círculos políticos tras una declaración que ha dejado a muchos atónitos. Admitió haber recibido 100.000 euros en efectivo y sin declarar, provenientes de una empresa relacionada con el sector de las criptomonedas. Este escándalo ha sacudido tanto a la opinión pública como a los actores políticos, generando un acalorado debate sobre la transparencia financiera y las implicaciones éticas de este tipo de transacciones. Lo que ha causado mayor conmoción no solo ha sido la cantidad recibida, sino el hecho de que la suma fue entregada de manera irregular, es decir, sin pasar por los canales fiscales correspondientes, lo que ha generado dudas sobre la legalidad de la operación. La repercusión mediática ha sido inmediata, pues este tipo de situaciones no solo afecta a la imagen de Pérez, sino que también plantea serias interrogantes sobre la moralidad en la gestión de fondos dentro de sectores tan opacos como el de las criptomonedas. El simple hecho de recibir dinero en efectivo en una era donde se fomenta la trazabilidad de los pagos es, en sí mismo, motivo de controversia, y más aún cuando la cifra es considerable. La noticia ha levantado sospechas sobre posibles prácticas ilícitas, como el lavado de dinero, una de las principales razones por las que la Fiscalía ha intervenido, abriendo una investigación formal. Este organismo se encuentra ahora en pleno proceso de recolección de pruebas para esclarecer los detalles de la transacción y determinar si hay motivos suficientes para imputar responsabilidades penales a Pérez y a la empresa involucrada. La admisión de Pérez no llega en el mejor momento, ya que ocurre en un contexto en el que la política española atraviesa una etapa especialmente delicada en términos de confianza pública. La cuestión ética de los políticos está constantemente bajo el escrutinio de la ciudadanía, quienes exigen cada vez más transparencia y responsabilidad en sus acciones. Es en este clima de desconfianza generalizada donde el gobierno de Pedro Sánchez ha visto una oportunidad política para debilitar a una figura tan polémica como Alvise Pérez, quien hasta ahora ha sido uno de los rostros más visibles y críticos de la plataforma. Se acabó la fiesta, una corriente opositora que no ha dudado en atacar las políticas del Ejecutivo actual. No sorprende que el gobierno haya decidido reaccionar rápidamente ante este escándalo, viendo la situación como una oportunidad estratégica para ganar terreno. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido uno de los primeros en pronunciarse. Puente, quien en los últimos tiempos había mantenido un perfil bajo en sus redes sociales debido a varias controversias que habían puesto en duda su gestión, rompió su silencio con un ataque directo hacia Alvise Pérez. Este movimiento del ministro ha sido interpretado por muchos como una maniobra para desviar la atención de sus propios problemas, pero al mismo tiempo es una muestra de que el Ejecutivo está dispuesto a aprovechar esta coyuntura política para atacar a sus críticos. El enfrentamiento entre Puente y Pérez ha desatado una auténtica tormenta mediática, donde ambos bandos están utilizando todas las herramientas a su disposición para ganar la batalla de la opinión pública. Mientras algunos medios cercanos al gobierno destacan la gravedad del asunto, señalando la inmoralidad de recibir dinero en efectivo sin declarar, los seguidores de Pérez defienden que se trata de un ataque político orquestado para desacreditarlo. Sea como sea, lo cierto es que este escándalo promete mantener la tensión durante un buen tiempo, ya que no solo afecta a la reputación de Pérez, sino que también podría tener serias consecuencias legales que impacten el futuro político del país. En conclusión, este caso no solo ha puesto en el foco mediático a una figura como Alvise Pérez, sino que también ha reavivado el debate sobre la moralidad, la transparencia y las responsabilidades de los actores políticos en España. A medida que la investigación avanza, queda por ver si este será un episodio aislado o el inicio de un proceso judicial que podría sacudir los cimientos de la política actual. En un mensaje cargado de acusaciones y reproches, el ministro de Transportes, Óscar Puente, no escatimó en señalar a Alvise Pérez, destacando que su aparente caída en desgracia no se debe únicamente al escándalo de fraude fiscal que ha salido a la luz, sino que es el resultado de una trayectoria marcada por la difamación y el acoso sistemático a diversas figuras de la izquierda política. Según Puente, Alvise Pérez no solo ha estado involucrado en actividades cuestionables desde un punto de vista ético y legal, sino que su modus operandi ha consistido en hostigar de manera constante a políticos progresistas, utilizando las redes sociales como su principal herramienta para atacar sin descanso a sus oponentes. El ministro fue más allá al afirmar que la supervivencia política de Pérez no había sido producto del azar, sino que, mientras se dedicaba a atacar a figuras progresistas y a sembrar la discordia a través de la difamación, la derecha política lo había utilizado como un recurso conveniente, un peón en el tablero político que les permitía desviar la atención de sus propios problemas. Alvise, con su estilo combativo y su capacidad para generar controversia,
se había convertido en una figura útil para ciertos sectores conservadores que veían en él una voz disruptiva capaz de minar la credibilidad de sus rivales sin que ellos tuvieran que implicarse directamente. Sin embargo, Puente no tardó en remarcar que ahora, con la reputación de Pérez gravemente dañada por las acusaciones de fraude, incluso aquellos sectores que antes lo defendían y lo apoyaban parecen estar tomando distancia. Este distanciamiento de sus antiguos aliados, según el ministro, es una clara señal de que Pérez ha dejado de ser útil para las causas de la derecha, y que su valor como instrumento de ataque político ha llegado a su fin. El mensaje implícito que Puente transmitía era que en el mundo de la política, la lealtad es frágil y depende en gran medida de la utilidad que una persona puede ofrecer. Ahora, en medio de un escándalo de tal magnitud, Pérez se enfrenta no solo a la opinión pública, sino también al abandono de quienes antes lo apoyaban. En su tuit, Óscar Puente no se limitó a generalidades, sino que lanzó acusaciones concretas y serias. Señaló directamente a Pérez de haber cometido 3 delitos graves: estafa, difamación y acoso. Esta imputación fue hecha en un solo mensaje, lo que inmediatamente encendió las redes sociales y generó una respuesta en cadena tanto de seguidores como de detractores. No es común ver a un ministro lanzar una acusación tan directa y contundente en un foro público, y mucho menos a través de una plataforma como Twitter, lo que le dio al mensaje una resonancia inmediata. La reacción de Alvise Pérez no se hizo esperar. Fiel a su estilo provocador y polémico, Pérez respondió rápidamente al tuit del ministro, sin dejar que las acusaciones quedaran sin respuesta. Con un tono desafiante y en línea con su actitud combativa habitual, Pérez afirmó que las palabras de Óscar Puente no quedarían impunes. En su respuesta, Alvise aseguró que el tuit del ministro le costaría una querella por calumnias, insinuando que estaba dispuesto a llevar el enfrentamiento a los tribunales. Esta reacción no sorprendió a quienes conocen la trayectoria de Pérez, quien siempre ha sido conocido por no quedarse callado ante los ataques y por enfrentar las críticas con una actitud desafiante, buscando convertir los ataques en oportunidades para reforzar su narrativa de lucha contra el sistema y sus detractores. Lo que pudo haber sido una simple confrontación en redes sociales pronto se convirtió en un auténtico espectáculo mediático, con la opinión pública dividida entre quienes apoyaban a Puente y quienes defendían a Alvise. Para algunos, las acusaciones de Puente representaban un paso necesario para frenar a una figura que llevaba tiempo sobrepasando los límites de la legalidad y la decencia. Mientras que otros veían en las palabras del ministro una maniobra política destinada a desprestigiar a un oponente incómodo, aprovechando su momento de debilidad. En cualquier caso, el intercambio entre ambos no solo puso en el foco mediático las acusaciones contra Pérez, sino que también reavivó el debate sobre los límites de la libertad de expresión, el acoso en redes sociales y las responsabilidades legales que derivan de la difusión de información sin fundamento. La amenaza de Alvise de llevar el caso a los tribunales añade una nueva dimensión al enfrentamiento, ya que si la querella se concreta, este conflicto podría extenderse más allá de las redes sociales y convertirse en una batalla judicial que mantendría a ambos protagonistas en el centro de atención pública durante meses. En este escenario, los riesgos son altos para ambos. Mientras que Puente podría enfrentarse a un proceso por calumnias, Pérez vería cómo su caso de fraude fiscal adquiere aún más notoriedad, complicando su situación legal y política. Lo que está claro es que este enfrentamiento no terminará de manera silenciosa. Pase lo que pase, las consecuencias de este intercambio público tendrán un impacto duradero en la carrera de ambos políticos. La respuesta de Alvise Pérez no se limitó a una simple contestación, sino que fue mucho más allá, entrando en el terreno de lo personal y lo polémico. En su réplica, Pérez no solo negó las acusaciones de acoso que le había lanzado el ministro de Transportes, Óscar Puente, sino que también aprovechó la ocasión para recordar incidentes anteriores que involucraban al propio Puente, insinuando una conducta igualmente cuestionable por parte del ministro. Con un tono provocador, Alvise sugirió que había sorprendido a Puente con su amante en un lujoso Mercedes valorado en 180.000 euros, un vehículo que, según él, pertenecía a una empresa concesionaria. Estas declaraciones rápidamente generaron un torbellino de especulaciones y reacciones, especialmente porque Pérez insinuó que el ministro estaba utilizando un coche que no era de su propiedad, lo que podría abrir la puerta a nuevas investigaciones sobre posibles conflictos de intereses o irregularidades en la relación del ministro con determinadas empresas. Pero Alvise no se detuvo ahí. Continuando con su relato, afirmó que el ministro, en compañía de su amante, se dirigía al yate de un empresario con quien el Ayuntamiento de Valladolid, presidido por Puente en ese momento, habría firmado varios contratos. Esta afirmación es especialmente grave, ya que Pérez insinuó que el encuentro no era meramente social, sino que podría estar vinculado a un favor hacia el empresario en cuestión,
lo que, según él, representaría una situación mucho más cercana al acoso que las acusaciones que Puente había lanzado en su contra. En otras palabras, Alvise no solo intentaba desviar la atención de las acusaciones que se le habían hecho, sino que trataba de darle la vuelta a la situación, sugiriendo que si había alguien con una conducta cuestionable en este caso, ese alguien era el propio Óscar Puente. Como es característico de su estilo provocador y desafiante, Alvise retó públicamente al ministro a que lo denunciara por acoso si realmente consideraba que su comportamiento había sido ilegal o que sus declaraciones eran difamatorias. En un tono cargado de ironía y confianza, Pérez destacó que no solo no tenía miedo a enfrentarse a Puente en los tribunales, sino que ya había ganado todas las querellas que el ministro había presentado contra él en el pasado. Con esta afirmación, Alvise intentaba proyectar una imagen de invulnerabilidad legal, sugiriendo que Puente ya había fracasado en sus intentos anteriores de llevarlo ante la justicia y que, en esta ocasión, no sería diferente. El silencio que siguió por parte de Óscar Puente tras esta respuesta fue llamativo, especialmente después de haber lanzado fuertes acusaciones contra Alvise Pérez. El ministro de Transportes optó por no continuar el intercambio en las redes sociales, una decisión que muchos interpretaron como una muestra de prudencia. Algunos observadores señalaron que Puente, consciente de las posibles implicaciones legales de sus declaraciones y de la respuesta desafiante de Pérez, estaba evaluando cuidadosamente sus próximos pasos antes de tomar alguna acción adicional. Este silencio ha sido interpretado por algunos como un intento de evitar caer en un enfrentamiento que podría dañar su imagen pública y comprometer su posición política. La falta de respuesta de Puente ha alimentado aún más las especulaciones. Algunos analistas políticos sugieren que el ministro está calculando meticulosamente las consecuencias legales de sus acusaciones. Una querella por difamación, si Alvise decidiera formalizarla, podría afectar gravemente a Puente, ya que si la justicia terminara favoreciendo a Pérez, el ministro se vería en una situación comprometida, tanto desde un punto de vista legal como político. En este sentido, la posibilidad de que Alvise Pérez salga victorioso en este conflicto añade una capa adicional de tensión que ha captado la atención de los observadores políticos y mediáticos. El hecho de que Puente no haya respondido directamente a las insinuaciones de Alvise sobre su supuesta relación con un empresario, con el que el ayuntamiento había firmado contratos, también ha levantado sospechas entre algunos sectores que consideran que el ministro podría estar intentando evitar que el foco mediático se centre en sus propias actividades y posibles conexiones que podrían salir a la luz. Por otro lado, los partidarios de Puente argumentan que su silencio no es más que una estrategia para no caer en el juego mediático de Pérez y evitar alimentar una polémica que, en última instancia, podría beneficiar a su adversario. Lo cierto es que este intercambio ha dejado claro que las tensiones entre Alvise Pérez y Óscar Puente no se limitan a un enfrentamiento personal, sino que reflejan una batalla política más amplia, en la que ambos están dispuestos a utilizar todas las herramientas a su disposición para debilitar al otro. Mientras tanto, la opinión pública sigue atenta al desenlace de este conflicto, que podría tener repercusiones no solo para los dos protagonistas, sino también para el panorama político en general en España, ya que ambos se encuentran en el ojo del huracán en una situación que promete seguir generando debate en los próximos meses. Las redes sociales, por su parte, se han convertido en un torbellino de discusiones y opiniones que no dejan de intensificarse. La figura de Alvise Pérez, siempre polémica y divisiva, ha vuelto a generar una intensa controversia que ha inundado los espacios de discusión pública. Este nuevo episodio ha servido como catalizador de un debate más amplio en torno a su figura, polarizando aún más a sus seguidores y detractores. Para algunos, lo que ha hecho Alvise Pérez es una falta grave, lo suficientemente seria como para cuestionar su futuro político y poner en duda su capacidad para seguir representando a sus seguidores. Otros, en cambio, ven en este escándalo otro intento más de destruir la reputación de una persona que, según ellos, ha sido un oponente incómodo para ciertos sectores del poder. En las redes, las discusiones se dividen entre quienes consideran que el comportamiento de Pérez ha cruzado líneas éticas inaceptables y aquellos que creen que se trata de una campaña de desprestigio organizada por quienes lo ven como una amenaza. Para los primeros, el hecho de recibir una suma considerable de dinero sin declarar, junto con su historial de ataques personales y difamaciones, es motivo suficiente para descalificarlo como una figura pública confiable. A su juicio, Alvise ha construido su carrera a base de ataques desmedidos y de crear un ambiente de odio y confrontación, lo que lo convierte en un actor tóxico para la política española. Este sector de la opinión pública sostiene que la credibilidad es uno de los pilares fundamentales para cualquier político, y que Alvise, con sus constantes escándalos y acusaciones, ha perdido por completo esa cualidad.
Por otro lado, los defensores de Alvise argumentan que toda esta situación no es más que una maniobra política para silenciar a un individuo que se ha atrevido a desafiar al establishment. Según esta visión, Alvise es víctima de una persecución mediática y legal que busca eliminar a cualquier figura que se salga del discurso dominante. Para sus seguidores, los escándalos que rodean a Pérez no son más que el resultado de un esfuerzo coordinado por parte de los medios de comunicación y los políticos tradicionales para acabar con su carrera. Lo ven como un luchador que se enfrenta a un sistema corrupto que no tolera voces disidentes, y consideran que los ataques en su contra son injustificados. En este contexto, la idea de que Pérez pueda salir indemne de esta situación no parece tan descabellada para ellos, ya que en el pasado ha demostrado ser capaz de sortear otros escándalos y mantenerse en pie. La gran incógnita que surge de todo esto es si Alvise Pérez podrá seguir siendo considerado un político fiable y con credibilidad. Para muchos, el hecho de estar envuelto en constantes controversias, sumado a su historial de ataques a figuras públicas y políticos progresistas, lo descalifica como una figura que pueda ser tomada en serio. No obstante, para otros, esas mismas controversias son lo que lo hacen atractivo, ya que lo ven como alguien dispuesto a decir lo que otros no se atreven y a desafiar a los poderes establecidos. Algunos analistas políticos sugieren que este escándalo podría ser un punto de inflexión en la trayectoria de Alvise Pérez. Aunque hasta ahora ha logrado sortear con éxito varios incidentes que habrían hundido a otros políticos, esta vez la situación parece más delicada. La combinación de una investigación legal en curso, la presión mediática y el distanciamiento de algunos de sus antiguos aliados podría poner en serio peligro su futuro en la política española. No obstante, también existe la posibilidad de que, como en tantas otras ocasiones, Pérez logre capitalizar esta situación a su favor, presentándose como una víctima de un sistema que busca su destrucción, utilizando la narrativa del outsider perseguido para fortalecer su conexión con su base de seguidores. A medida que las discusiones continúan en las redes sociales, la situación se mantiene en un punto de incertidumbre. Las próximas semanas serán cruciales para determinar qué rumbo tomará la carrera de Alvise Pérez. Aunque los escándalos han deteriorado su imagen en ciertos sectores, también es cierto que ha sabido reinventarse en otras ocasiones, utilizando su capacidad para polarizar la opinión pública como una herramienta para mantenerse relevante. Lo que es evidente es que este nuevo episodio no pasará desapercibido, y el futuro político de Pérez dependerá en gran medida de cómo logre manejar esta situación tanto en el ámbito mediático como en el judicial. Además, está por verse si este escándalo afectará su relación con los sectores de la derecha política que lo han apoyado en el pasado. Aunque ha sido un recurso valioso para atacar a la izquierda, los recientes acontecimientos podrían hacer que ciertos sectores más moderados opten por distanciarse para evitar verse implicados en las acusaciones que enfrenta. Este alejamiento podría debilitar su posición, ya que gran parte de su poder ha residido en su capacidad para movilizar a un electorado que también se siente traicionado por la política tradicional. En cualquier caso, lo que está en juego no es solo la credibilidad de Alvise Pérez, sino su supervivencia en un entorno político cada vez más volátil y polarizado. Por ahora, los hechos parecen claros. Pérez ha admitido públicamente haber recibido una suma considerable de dinero de manera irregular, lo que ha encendido las alarmas en el ámbito político y ha llevado a la Fiscalía a abrir una investigación formal. La naturaleza de la transacción y las implicaciones fiscales que conlleva han puesto a Pérez en el centro del huracán mediático. Este escándalo también ha brindado una excelente oportunidad para el gobierno de Pedro Sánchez, que no ha tardado en aprovechar la coyuntura para atacar a uno de sus opositores más críticos y visibles. El Ejecutivo ha encontrado en este caso un terreno fértil para debilitar la figura de Pérez y sembrar dudas sobre su integridad y capacidad para seguir liderando la oposición. Sin embargo, la situación está lejos de resolverse. Aunque Pérez ha reconocido la ilegalidad en la recepción de estos fondos, aún queda por aclarar si sus acciones derivarán en consecuencias legales más graves. La investigación de la Fiscalía sigue en curso, y será este organismo el encargado de determinar si el caso va más allá de una simple infracción fiscal o si implica delitos más serios que puedan culminar en sanciones penales. Asimismo, será crucial observar cómo evoluciona el proceso judicial para determinar hasta qué punto esta situación afectará la carrera política de Pérez. No se trata solo de responsabilidades legales. El impacto en su imagen pública y en su capacidad para seguir ejerciendo influencia en la política española es posiblemente igual de significativo. El escenario político actual es especialmente complejo, en una época en la que la confianza de los ciudadanos en sus líderes se encuentra en niveles mínimos históricos. Los escándalos financieros como el que ahora enfrenta Pérez tienen el potencial de marcar el final de una carrera política. No obstante,
también es cierto que en numerosas ocasiones figuras públicas han logrado salir ilesas de situaciones similares, utilizando la narrativa de la persecución política para reforzar su conexión con el electorado. Alvise, conocido por su combatividad y su capacidad para movilizar a sus seguidores, podría intentar capitalizar este episodio presentándose como víctima de una campaña de desprestigio orquestada por el gobierno y sectores del poder que lo ven como una amenaza. Aquí surge una pregunta clave: ¿cómo reaccionará el público ante esta situación? Por un lado, hay quienes ya han condenado a Pérez, viéndolo como un político corrupto cuya conducta no puede ser tolerada. Para este sector, su admisión de haber recibido dinero de forma ilícita es la confirmación de lo que ya sospechaban, que Pérez, más allá de su retórica incendiaria y su lucha contra el establishment, es un actor político más que cae en los mismos vicios que aquellos a quienes critica. Sin embargo, por otro lado, sus defensores más acérrimos han cerrado filas en torno a él, insistiendo en que este es solo otro episodio de una persecución sistemática en su contra, diseñada para silenciar a un opositor incómodo para el gobierno de Pedro Sánchez. Este es un momento decisivo no solo para la carrera de Alvise Pérez, sino también para la dinámica política en España. Si la justicia decide actuar con contundencia, no solo podríamos estar ante el declive de una de las figuras más polémicas del panorama político actual, sino que el gobierno podría capitalizar este triunfo como una victoria en su lucha por la transparencia y la legalidad. Sin embargo, si Alvise logra salir ileso de este conflicto o incluso utilizarlo a su favor, podríamos estar ante un renacimiento político, donde su figura se vea fortalecida por la narrativa de la resistencia frente a un sistema que, según sus palabras, busca silenciar a las voces disidentes. En cualquier caso, el desenlace de este enfrentamiento legal y político marcará un antes y un después en el futuro de la política española. Las próximas semanas serán decisivas para observar cómo avanza el caso, qué pruebas presentará la Fiscalía y cuál será la respuesta de Alvise Pérez ante los avances en la investigación. Mientras tanto, tanto sus seguidores como sus detractores seguirán atentos a cada paso que dé, conscientes de que este escándalo podría tener repercusiones de gran envergadura. Por ahora, queda en manos del público y de la justicia determinar si las acusaciones y contrademandas culminarán con la caída definitiva de Pérez o si, contra todo pronóstico, logrará salir fortalecido de este nuevo conflicto mediático y político. La historia está lejos de concluir, y solo el tiempo dirá si este episodio marca el final de su carrera, o por el contrario, es el trampolín para que Alvise Pérez resurja políticamente. No olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal si aún no lo has hecho, para seguir informado de todas las novedades políticas. Tu apoyo es esencial para continuar compartiendo análisis y noticias de actualidad política.